que no se pierda este ciclo, que vamos a construir toda una estrategia para ir previendo lo que va a ser en su momento ya el regreso a clases y la manera como vamos a cerrar este último tramo del ciclo escolar actual en un ejercicio de coordinación. Y de verdad yo agradezco mucho porque este ejercicio ha sido con un diálogo permanente, con mucha disponibilidad, aportando ideas y sobre todo pues sumándose también al cierre de filas que hemos hecho en Jalisco por parte de la sección 47 y de la sección 16. Yo les agradezco mucho a los dos, Arnoldo, Elpidio, por estar aquí, a los dos dirigentes de las secciones del magisterio en nuestro estado, que estamos en una misma ruta, que entendemos en dónde estamos parados y que compartimos la responsabilidad y el compromiso de garantizar que las decisiones que tomemos sean en beneficio de todos los jaliscienses, pero muy en especial para cuidar la salud de nuestros niños y niñas, de nuestras niñas y niños, y por supuesto de maestras y maestros en el estado. Entonces le voy a pedir, si les parece, al secretario de Educación, les presente los detalles de todo este planteamiento. Tenemos también algunas consideraciones en materia de educación superior en el ámbito que compete al gobierno del estado, que Alfonso va a platicar, secretario de Innovación, y por supuesto también si nuestros compañeros líderes del magisterio al final nos apoyan también con un posicionamiento para conocer la postura del magisterio en esta circunstancia. Entonces adelante, Juan Carlos, con la presentación. Muchas gracias, gobernador. Un gusto estar con todos ustedes. Vamos a partir haciendo un breve recuento de lo que hasta el día de hoy han sido las medidas y cómo nos hemos estado preparando desde hace varias semanas para distintos escenarios. Como lo hemos dicho en cada ocasión, la rectoría, como bien lo dice el gobernador, la tiene la preservación de la salud de las personas, y en este sentido decirles que el cierre del ciclo escolar obedece también a estrategias que han seguido otros estados, otros países, en un contexto mundial en donde la evidencia ha demostrado que las estrategias más efectivas para la contención de contagios son las que tienen que ver con la suspensión de clases presenciales. Y es muy sencillo de entender, esta sola decisión sigue manteniendo a 2.4 millones de jaliscienses fuera del contacto físico, fuera de las calles, y los mantiene en sus hogares. Hay países que han intentado reanudar clases y han tenido en varias ocasiones que reconsiderar porque las escuelas, por el contexto natural, la cantidad de personas provocan nuevos brotes. Y también hay que decir que los países que han venido operando este tipo de esquemas es porque tienen en promedio de 10 a 17 alumnos por grupo. En ese sentido, decirles también que nuestro sistema es muy grande y en ese sentido tiene que recibir una consideración especial. Pero sin embargo tiene una gran variedad de tipos de escuelas. El 14% de nuestras escuelas son escuelas pequeñas que van de menos de 100 alumnos. Con un 14%, el 31% de nuestras escuelas tienen entre 101 y 300 alumnos y el 55% de nuestras escuelas son escuelas grandes con más de 300 alumnos. Y aquí ha resultado muy efectiva esa decisión que hizo Jalisco de darle una autonomía responsable a cada escuela para que decidiera el punto fino en comunión o en colegialidad, profesores, con directivos y por supuesto con padres de familia, la mejor manera de conducirse durante esta emergencia sanitaria. También es importante recalcar varios datos que hemos analizado. Este ha sido un análisis muy profundo, solo muestro algunos de los más relevantes. Por ejemplo, tener conciencia de que en Jalisco todavía hay activos profesores de más de 60 años, y es natural, tenemos muchos maestros con vocación que deciden no jubilarse o todavía no cumplen su periodo de jubilación, y en ese sentido decir que hay 4,851 compañeros que aún están frente a grupo y por supuesto hay que pensar en ellos y cuidarlos. El cierre del ciclo escolar entonces está planteado con una modalidad a distancia, las actividades de aprendizaje siguen, las actividades de evaluación siguen y para eso tenemos tres grandes estrategias. La primera tiene que ver con lo que me referí hace un momento, que tenemos organización por escuela, las más de 11,000 escuelas públicas y también las privadas tienen un esquema que la Secretaría ha instruido desde que comenzó la emergencia sanitaria, que se basa en la organización que tuvimos hace 1 año y medio a través de comunidades de aprendizaje, es decir,
el colegiado de la escuela decide la mejor vía de dos cosas, de generar contenidos y de cómo se hacen llegar y cómo se comunican esos contenidos a cada niño, niña y padre de familia. Las otras dos estrategias son de apoyo y cada vez son más robustas. La primera, Recrea Digital, tiene que ver con un compendio de contenidos tanto generados por Jalisco como de proveedores muy diversos, pero siempre de buena calidad, organizados y sistematizados. Y por supuesto la estrategia de televisión abierta, que aquí tenemos 4 canales ya en Jalisco de televisión abierta que prácticamente llegan al 93% de cobertura en los hogares, sabiendo que más de 9 hogares por cada 10 tienen una televisión. Las estadísticas que hemos observado a través de un monitoreo semanal que hacemos con nuestros supervisores es que los recursos digitales son ampliamente utilizados. Y esto, entiéndase bien, no solo quiere decir la plataforma Recrea Digital. Cuando digo recursos digitales me refiero hasta grupos de WhatsApp, pasando por redes sociales y ya plataformas dinámicas que mantienen la comunicación constante con los alumnos. La plataforma Recrea Digital todos los días se actualiza, todos los días tiene mejores contenidos y hay una garantía de que un padre de familia puede encontrar ahí la guía técnica, la guía precisa que debe conocer su hijo en función a su grado escolar. Y nos hemos preocupado por hacerla en formato PDF, aunque hay videos y hay quizzes interactivos y demás. Es muy importante para nosotros entender que muchas familias disponen de muy poco acceso de datos. Aún viene toda la estrategia de la Red Jalisco, a la que me referiré más adelante, conforme se reanuden las clases presenciales. Pero ahorita me concentraría en seguir insistiendo en visitar la plataforma por su versatilidad. Tiene 3 grandes apartados que atienden tanto a los maestros, a los padres de familia y a los alumnos. Decirles que la estrategia digital, y aquí tengo que reconocer a mis compañeros de las secciones sindicales, hemos tenido un boom de cuentas oficiales, un gran incremento de transformación digital por parte de nuestros maestros, desde su capacitación, el uso de sus cuentas, y esto se dio de una manera acelerada. Hoy por hoy el 77.5% de los maestros que están frente al grupo ya tienen acceso a la plataforma oficial institucional que corre en Google Suite, en todas estas herramientas que da Google para trabajo a distancia. Aquí pueden ver un ejemplo de la programación de los 4 canales que ya están abiertos. La última incorporación fue de la estación privada Televisa, en donde en 3 municipios nos ayudó a conectar con estos contenidos en estos horarios a Autlán de Navarro, a Puerto Vallarta y a Totonilco. Y en concreto, lo que está por venir en esta etapa de contingencia hacia el cierre del ciclo escolar en casa tiene que ver con el compromiso de seguir generando las fichas didácticas, con una reunión para el día 5 de junio de todos nuestros compañeros por escuela, que esta se puede hacer virtual y en su gran mayoría tenemos evidencias que se hacen de manera virtual, pero también se puede hacer presencial en las escuelas con las debidas restricciones y cuidados sanitarios. La meta de esa reunión del 5 de junio es que se defina el último trimestre de evaluación. Recordemos que a la fecha ya se han evaluado 2 de 3 periodos de evaluación, es decir, en la base de datos de la Secretaría ya están las calificaciones del 66% del curso, de todos los alumnos de educación básica y media superior, tanto de las modalidades públicas como privadas. Lo que vamos a definir en ese consejo, con unos lineamientos que hace la Secretaría, es seguir respetando a la comunidad de aprendizaje, a la escuela, y ellos definirán el esquema de evaluación. ¿Para qué? Para nosotros abrir la plataforma electrónica en donde hoy por hoy ya sí se reportan las calificaciones. En Jalisco, desde hace mucho tiempo, ya no es necesario que el maestro mande documentos, que mande una evidencia. Esa se evalúa en la escuela por el maestro, por la dirección, y se publica en la plataforma de la Secretaría. Esta se empezará a abrir a partir del 22 de junio, privilegiando los grados que terminan el nivel, por ejemplo, los sextos de primaria y los terceros de secundaria, para que puedan ingresar a su siguiente nivel educativo. Para el día 29 de junio hay otra fecha importante y tiene que ver con la publicación del dictamen de la asignación de educación básica, es decir, todas las personas que se preinscribieron,
casi 340,000 personas que ingresan al sistema educativo en este ciclo escolar. El día 29 van a saber a qué escuela van. Y aquí hay una buena noticia, porque en el 95% de los casos, la opción que pusieron en número 1 es la que se va a respetar para el ingreso a la escuela. La segunda fecha importante tiene que ver con el 1 de julio, que es donde se emiten las boletas y certificados en línea, completamente digitales e igual de válidos que los impresos. Aquí, en el caso de la Universidad de Guadalajara, para nuestros alumnos que egresan de secundaria y que van a su nivel de educación media superior, o nuestros egresados de educación media superior que van a la educación superior, decirles que ya tenemos un diálogo constante. Como ustedes saben, hasta la segunda semana de agosto se tendrá el examen de admisión, pero los documentos se entregarán ya muy cercanos a septiembre. Es decir, estamos en las últimas 2 semanas de agosto definiendo en qué momento se entregan los documentos, de tal manera que nosotros desde el 1 de julio estaremos preparados para generar esos documentos. Y por supuesto, también estamos trabajando en la estrategia de reincorporarnos en el siguiente ciclo escolar a las clases presenciales con todas las medidas sanitarias que correspondan y como nos lo marquen las autoridades y los especialistas para el 24 de agosto, que es cuando está previsto el regreso a clase. Claro, hace un momento lo comentamos con el gobernador, que lo único cierto en este momento pues es el dato duro y la ciencia, y es lo que seguimos. En la siguiente diapositiva pueden ver este esquema a través de un diagrama muy sencillo, que son las fechas más importantes, que nos parece que ustedes nos ayudan mucho a comunicar esto con las familias para que tengan certeza que los procesos se van a llevar a cabo. No solo los procesos administrativos, sino también los de aprendizaje. Y aquí hay que dar otro elemento de confianza. Saber que cuando regresemos a clases presenciales el próximo ciclo escolar, la Secretaría, junto con sus maestros y directores, está preparando un esquema de diagnóstico que garantice que podamos detectar alumnos, que sí los tenemos, por supuesto, que se les ha dificultado mucho tener este tipo de experiencias. Que, ojo, no siempre son los que no tienen internet, incluso no se sorprendería que como un resultado efectivo los cuadernillos de CONAFE, que tienen una cobertura del 98%, o qué efectivo han sido las comunidades de aprendizaje cuando el mismo maestro se preocupa de llegar hasta el último alumno. Recordemos que el 14% de nuestras escuelas son de menos de 100 alumnos. Esas escuelas tienen mucha conciencia por parte del docente, o si es una escuela bidocente, de esos 2 maestros, de las necesidades que tienen sus alumnos, y se han asegurado de que el canal de comunicación no solo se haya abierto, sino que se mantenga. En fin, dar la tranquilidad que los conocimientos se evaluarán, y en función de esa evaluación, en el siguiente ciclo escolar podremos dedicar hasta 3 semanas, que es lo que estimamos, para una regularización concreta en la que estamos haciendo contenidos que no solo sirven en línea, sino que también le sirven al maestro para hacer su proceso de aprendizaje en el aula. Y estamos preparados por si la sugerencia de las autoridades sanitarias es que cuando se regrese sea en grupos disminuidos, que vayan unos días de la semana o a otros, o que podamos escalonar horarios y demás. Todo lo estamos analizando en función a buenas prácticas mundiales. De mi parte es esta presentación, gobernador. Muy bien, secretario. Yo creo que pues el mensaje también es claro. Están las condiciones para acreditar el ciclo escolar, para que éste sea evaluado, para que si hubiese habido algún desajuste en el proceso de aprendizaje se pueda también ajustar y reforzar al inicio del siguiente ciclo escolar, que tenemos ya como fecha el 24 de agosto para arrancar el nuevo ciclo, pero también entendiendo que pues todo en este momento en México y en el mundo está por definirse. Nosotros vamos a prepararnos para ello, para que tengamos todos los protocolos, todos los procesos bien afinados. Se ha hecho un gran trabajo en la Secretaría de Educación. Yo aprovecho para felicitar al secretario también y por su conducto a todo el equipo de trabajo, porque el modelo que inició en Jalisco de manera anticipada respecto a nivel nacional, como ustedes saben, la suspensión de clases, o más bien la suspensión de las clases presenciales se tomó una semana antes que a nivel nacional, pero esto nos permitió también calibrar mejor los procesos de enseñanza y aprendizaje, afinar muchas cosas en el camino, y hoy el cierre del ciclo a distancia
está garantizado que en Jalisco se puede hacer de la manera correcta, que tenemos condiciones para hacerlo y que hemos contado para ello con el apoyo incondicional, y lo reconozco y lo agradezco una vez más, de las maestras y los maestros del Estado, y por ello pues yo les pediría a los dos, Elpidio, por supuesto Arnoldo, si nos pueden comentar su visión al respecto. Sí, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quisiera agradecer al Gobierno del Estado, particularmente a la Secretaría de Educación, ya que hemos sido invitados de manera permanente a trabajo de mesa, en un trabajo bilateral, donde por un lado el Estado hace lo que le corresponde, que es la impartición de la educación. En este caso, la organización sindical le corresponde el preservar, conservar los derechos de los trabajadores de la educación. Y bueno, en las pláticas permanentes que hemos tenido, en las coincidencias que hemos tenido, agradecemos mucho y valoramos mucho que nos hayan invitado y que nos sigan invitando a estas reuniones. Por otro lado, de todos es bien sabido que la inmensa mayoría de los trabajadores de la educación, particularmente de las maestras y de los maestros, hemos sido formados en instituciones formadoras de docentes para llevar a cabo el proceso educativo a través de clases presenciales. Y que ello, bueno, debo reconocerlo, no ha sido fácil, no ha sido sencillo el adaptarnos a un nuevo formato, a un nuevo proceso que inclusive metodológico es diferente. Yo reconozco y valoro muchísimo lo que mis compañeros, mis compañeras, maestras y maestros están haciendo al respecto, que no ha sido fácil, no ha sido sencillo, pero sin embargo estamos dando al máximo lo que nos corresponde a nosotros y que la contingencia nos obliga a hacer uso de hoy de las nuevas tecnologías. Hoy una escuela o un proceso educativo que no cuente con conectividad, que no cuente con los equipos tecnológicos, llámese computadora, tablet, televisión, teléfono celular e inclusive a veces la radio, la verdad que esto complicaría bastante. El futuro nos alcanzó, la pandemia nos obliga a hacer un trabajo desde casa, pero sí reconocemos que en el gobierno del Estado ha estado al pendiente por casi 5,000 compañeros maestros que tienen una edad avanzada superior a los 60 años y que bueno, eso nos preocupa como organización sindical. ¿Qué otro tema nos preocupa como organización sindical? Lo hemos puesto en la mesa, pero afortunadamente hemos sido escuchados. Las cuestiones de carácter administrativo, que efectivamente cada día ya son menos las que se elaboran, sin embargo sigue habiendo una carga administrativa muy pesada que lo seguimos platicando con el gobierno del Estado y particularmente con la Secretaría de Educación, y que es un tema pues que debemos solucionar a la brevedad. Hay un dato muy interesante, el por qué la educación mueve o moviliza. En el CENTE estamos muy conscientes que el hecho de la renovación de labores va a movilizar a mucho más de 2 millones de personas. Voy a poner un ejemplo, si me lo permiten. Tan solo en el nivel de educación inicial, en el nivel de educación especial, en el nivel de educación preescolar, primaria y secundarias, particularmente en lo que es educación básica, bueno, tenemos que todavía los padres afortunadamente llevan a sus hijos a la escuela y esto genera movilidad y todos estamos conscientes que la movilidad genera la posibilidad de mayores contagios. Por eso vemos con buenos ojos la decisión que se ha tomado. Mis compañeros que dignamente represento seguirán haciendo su máximo esfuerzo. Reitero, no ha sido fácil. También reconocemos que a lo mejor los resultados no pueden ser lo que estábamos esperando, pero tampoco estábamos esperando una contingencia sanitaria como es la pandemia del COVID-19. Agradezco nuevamente y nos reiteramos a sus órdenes. Adelante, Arnoldo. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. De verdad que agradezco al secretario de Educación y al gobernador del Estado, Enrique Alfaro, que desde mediados de marzo, cuando empezó a darse la situación tanto en el país y aquí en el Estado de Jalisco, hemos tenido esa comunicación directa con el gobernador y con el secretario, y desde el primer momento apoyamos que si es por preservar la salud de nuestros niños, de nuestros padres de familia y de nuestros maestros, estábamos apoyando que fuéramos los primeros en resguardarnos y estar en casa, y asimismo apoyamos también esta decisión de ser los últimos gobernadores en regresar en esta cadena de activación de la economía y del Estado, preservando siempre la salud de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros padres de familia, de nuestros maestros. Muchas gracias por eso. También decirles que esto nos ha ayudado, como lo dice mi compañero y amigo y hermano Elpidio, a que nuestros maestros estén más dedicados a descubrir y de
trabajar con estas herramientas digitales. Hoy la pandemia nos ha obligado a estar más cercanos a estos instrumentos y lo estamos llevando con mucho éxito. Decirles también que este anuncio, donde ya se fijan las fechas de cómo será de aquí hasta la reanudación del nuevo ciclo escolar, le da mucha certeza laboral a nuestros compañeros y planear el fin del ciclo escolar y también planear el regreso a clases, ya sea presenciales, sea escalonada o como lo vayan marcando las medidas sanitarias al respecto. Decirles que agradezco este llamado, esta invitación y que seguro estoy que a los trabajadores de la sección 47 y de todo el Estado nos da mucha certeza laboral y mucha certeza de que en Jalisco se están haciendo las cosas bien y preservando sobre todo la salud de todos los ciudadanos, de los niños, los jóvenes, los maestros y todos los trabajadores de la educación. Muchas gracias, gobernador. Muchas gracias, Arnoldo. Le pediría yo al secretario de Innovación pudiera comentarnos sobre dos aspectos que en específico es importante aclarar. Estamos tratando de que este ejercicio que estamos haciendo el día de hoy y este encuentro con los medios nos sirva para aclarar muchas de las dudas y de las preguntas que han estado surgiendo desde que se tomó esta decisión. Y hay dos en específico que creo que vale la pena aclarar por su especificidad por parte de la Secretaría de Innovación. Adelante, Alfonso. Con mucho gusto. El comentario primero previo es que hay un consenso en todas las universidades públicas y privadas del Estado en terminar el periodo actual, el semestre 1 del 2020, a través de la tecnología que están usando para educación a distancia. Y sin duda se suman a la disposición del gobernador de terminar así todo este periodo, lo cual nos lleva hasta julio. Sin embargo, atendiendo a los diferentes calendarios y programas específicos que tienen algunas universidades, vamos a formar una mesa para establecer los protocolos y las medidas preventivas necesarias y, si las autoridades lo permiten, pensar entonces en que para los cuatrimestres que están por iniciar en estas próximas semanas, pudiéramos analizar la posibilidad de regresar a hacerlos presenciales a partir de julio. Lo mismo en periodos de verano intensivos que requieren algunas universidades también, en menor grado, pero son posibles también que regresen en julio y agosto a hacer alguna actividad presencial en esas materias. Y la otra estrategia que estaremos apoyando es la realización de estancias profesionales para aquellas universidades que son requisito obligatorio para realizarse en un semestre o en un cuatrimestre en particular, porque de otra manera no avanzarían en su plan de estudios, en aquellas industrias o actividades económicas que ya estén autorizadas para regresar a la actividad normal. Entonces, resumiendo, lo que estamos haciendo en educación superior es atendiendo a esos calendarios tan diversos que tienen las universidades, donde los semestres inician y terminan en diferente momento. Está el semestre 1 del 2020 que está por terminarse, se terminará en educación a la distancia. Nos estaremos preparando para el semestre 2 para empezar muy bien con sistemas fortalecidos de educación a distancia y con las medidas preventivas que se establezcan, pero para los cuatrimestres y para los periodos de verano y las estancias profesionales se establecerá una mesa para definir las medidas preventivas, los protocolos y poder continuar haciéndolas presencialmente. Estamos suponiendo que esto sería factible a partir de julio, siempre y cuando lo autorice la autoridad correspondiente, tanto de Sanidad como el Gobierno del Estado. Ese es el informe. Muy bien. Gracias, Alfonso. Diría que adicionalmente estamos terminando de procesar algunas decisiones sobre las que todavía no podemos dar un anuncio formal. Por ejemplo, el tema de guarderías se está analizando en la mesa del Plan de Reactivación Económica como un factor que, más que ligado al tema de educación, está muy ligado al proceso de reactivación económica. En eso daremos un anuncio más adelante. Se está revisando, hay que tener todavía paciencia al respecto, pero estamos ya trabajando en ello. También decirles que esta posición que hemos fijado se la vamos a transmitir. Ya lo hicimos por la vía institucional, Juan Carlos lo hizo el fin de semana, pero el día de hoy estaré en comunicación con Esteban Moctezuma por la tarde en una conferencia virtual
con los gobernadores de la región centro, bajío, occidente. En general hay un consenso en la región de no regresar a clases, pero por supuesto pues vamos a exponer nuestro punto de vista. Antes de otra cosa, yo creo que se puede construir una ruta de entendimiento, ojalá así sea. Y bueno, pues nosotros estamos preparados para hacer nuestra parte. La decisión nos va a permitir reducir el impacto en la movilidad en un 36%, es decir, habrá 36% menos de personas moviéndose en la ciudad y en el estado en la medida en que no haya regreso a clases presenciales, y este margen de maniobra o esta disminución en los índices de movilidad nos permitiría también implementar con mayor eficacia y con mayor profundidad las medidas de reactivación económica que hoy, después de la agenda de salud, pues es la agenda prioritaria. En eso nos vamos a concentrar, y si hubiera alguna pregunta estamos a sus órdenes. Pues ahí se van poniendo de acuerdo nomás de Álvaro. Gracias. Héctor Escamilla, de Notisistema. Dos preguntas. La primera va en sentido que una queja o comentario de mucha población es la falta de implementos para poder acceder a estas clases virtuales. ¿Hay algún programa de apoyo a familias, sobre todo de escasos recursos, zona norte, para que tengan acceso a computadoras o incluso servicios de telefonía para poder acceder a estas clases? El segundo, ayer 10 de mayo, gran parte de la ciudad y del estado fue de pachanga, literalmente. Entonces, esta situación que se dio durante el fin de semana en varias zonas de la ciudad podría afectar esta intención de reactivar actividades económicas programada la fase 0 que habían mencionado, o antes el 15 de mayo, como habían comentado. Gracias. Bueno, dando respuesta al tema de la necesidad de recursos electrónicos dinámicos, decir que no hacen falta. Por lo tanto, tenemos alrededor del 20% de la población que no recurre a vías electrónicas, que lo hacen a través del papel, de mandar a sus escuelas el trabajo, después recibir retroalimentación, o tienen una contribución electrónica baja, como lo pueden ser grupos de WhatsApp. Está previsto que cada escuela, si así lo decide, puede hacer completamente en papel, completamente trabajando en los cuadernos, en el libro de texto gratuito, que prácticamente ahí la cobertura es del 100%, y de esquemas que no requieran conectividad. Esto está previsto. Lo diría de otra forma, reforzando. No hay razón en decir que porque no tienes una computadora o acceso a Internet, estás excluido del modelo educativo a distancia. El modelo educativo a distancia está diseñado y pensado para poder cubrir todos estos aspectos y todos estos frentes de trabajo. Por supuesto que lo ideal sería lo otro, que pudiéramos tener esa capacidad en el país para llegar a través del Internet a todos los hogares, pero entendemos en dónde estamos parados y el diseño se hizo con ese propósito. Entonces es categórica la respuesta, no es un asunto o un impedimento el que los niños no tengan acceso a Internet. Hay un diseño especial para que el modelo de educación a distancia se pueda dar de la manera como la explicó el secretario de Educación. Sobre lo segundo, yo tengo una lectura, digamos, un poco distinta a la que comentas, porque sí, en efecto hubo muchos actos y muestras de irresponsabilidad, pero también hubo mucha gente que entendió el mensaje y la invitación. No tenemos todavía ahorita cifras que me pudieran permitir confirmar cómo estuvo o cómo impactó en términos de movilidad el día 10 de mayo, los tendremos creo que el miércoles más o menos, pero como todos sabemos, lo que haya pasado el domingo se vería reflejado muy probablemente en 15 días, por el ciclo del contagio, el ciclo que tiene el virus, perdón, en términos de contagio. Entonces, lo que yo diría es, Jalisco ha logrado mantener el porcentaje de eficacia en las medidas de aislamiento social entre el 50 y el 60%, generalmente arriba del 55%. Eso nos permite mantener hoy el lugar número 30 en casos activos a nivel nacional, es decir, solamente hay 2 estados con una menor tasa de casos activos que Jalisco, y el lugar 29 en mortalidad. Solamente hay 3 estados con menos tasa de mortalidad que Jalisco. Lo digo de otra forma, seguimos muy bien y necesitamos el apoyo de la gente, porque lo que hay que entender es que si alguien está pensando que el anuncio de un inicio de un proceso de reactivación económica significa ya todos podemos salir a la calle a hacer lo que queramos, eso sería un grave error, sería terrible. Nosotros vamos a detallar las medidas que implican este inicio del regreso gradual
a la actividad económica. El día jueves estimo que podemos tener ya el plan completo. Como ustedes saben, se instaló una mesa en la que participan cámaras empresariales, universidades, sindicatos, el propio Congreso de Jalisco, y tenemos la sesión ya, digamos, de revisión del documento final el miércoles a las 9 de la mañana. Durante el miércoles y en la mañana del jueves trabajaremos en el documento final, y yo estimo que el jueves por la tarde podríamos ya tener un anuncio general. Lo que sí podemos decir es que si la gente no entiende que las medidas de aislamiento social se tienen que mantener, entonces sí estamos en riesgo de reactivar la economía, que se nos muevan las cifras para arriba y tener que regresar a un escenario de aislamiento social. Eso es lo que tenemos que prevenir. Por eso, en el documento que vamos a presentar el jueves, vamos a ser muy cuidadosos en detallar qué implica el iniciar este proceso de regreso gradual a la nueva normalidad. Vamos a establecer protocolos, vamos a establecer reglas de operación, vamos a establecer con mucha claridad qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Lo que sí creo que es importante es entender que en la medida que ya se tomó la primera decisión, que es no regresar a clases, esa reducción de riesgo en términos de movilidad que implicaría el que volvieran los niños a las escuelas, nos da un margen de maniobra adicional, bajando nivel de riesgo. Pero siempre hay que entender que en la medida que se vaya aflojando el tema económico, es decir, que se permitan otras actividades, vamos a elevar el nivel de riesgo. Ahí no hay engaño. Nos vamos a tener que mover buscando el equilibrio, el justo medio, para que el nivel de riesgo nunca se vaya por encima de lo adecuado. Vamos a explicar de qué va a depender, inclusive vamos a tener el día jueves ya el diseño del semáforo que nos va a permitir ir evaluando cómo va evolucionando tanto nuestra capacidad de respuesta en la infraestructura hospitalaria como el ritmo de contagios en el estado, pero sí tengo que decir que hoy es un momento importante para que entendamos que esta semana necesitamos reforzar el compromiso, mantener las medidas de aislamiento social, ser disciplinados y que tengamos todos como aliento que si mantenemos esa disciplina, estamos muy cerca de empezar el proceso gradual de recuperación. ¿Qué tal? Buenos días, Víctor Ramírez, W Radio y El Occidental. Son unas preguntas. ¿Han evaluado el impacto en la calidad de la educación que se va a tener en la calidad de la educación de Jalisco, tomando en cuenta que si van a las aulas los menores muchas veces se distraen ahora en la casa, la distracción es mucho mayor y menos tiempo dedicado a los estudios? Y bueno, sobre esta misma dinámica, a los dirigentes sindicales, sobre todo los del sector federal, ¿qué van a hacer si desde la federación se dictan medidas contrarias a las que se están tomando aquí en Jalisco y de que se tenga que regresar a clases? ¿Se van a sumar a la federación? ¿Van a apoyar la decisión en Jalisco? Y la otra va un poquito ligada a la seguridad. ¿Qué tanto se va a pedir que se tenga mayor vigilancia en las escuelas para que no se estén dando este aumento de robos como se ha dado en las últimas semanas? Y tomando en cuenta también que hoy el presidente emitió un decreto en donde pide que se mantenga el ejército en las calles. No sé qué opina el gobernador sobre esta situación, cuando el propio presidente había pedido que el ejército regrese a sus cuarteles, todo bajo el control de la Guardia Nacional. Y bueno, finalmente, pues hoy el exdelegado federal, Carlos Lomelí, se suma a la cruzada de Jalisco con estas 5,000 pruebas que dijo que donaría para detectar personas con alguna situación de COVID. Contesto rápido ahorita para que precise más, Juan Carlos. Primero, pues no sé qué impresión tengan ustedes, pero lo que yo he escuchado son muchas muestras y manifestaciones, y me incluyo entre ellas, por lo que he visto con mis hijas, de que hoy los niños están estudiando más que lo normal y que les dejan más tarea y que están más ocupados. Entonces yo ahí le pedí a Juan Carlos que nos precisara qué impresión hay en términos de evaluación de los procesos de aprendizaje de los alumnos. Yo en general creo que está funcionando bien el modelo. Segundo, lo que diría es que ya nos contestará ahorita el Pidio su posición, pero igual que cuando decidimos adelantar la suspensión de clases presenciales, era un escenario muy parecido. Lo que no tenemos como Estado es facultades para modificar el calendario escolar. Lo demás es una decisión de carácter sanitario, y la máxima autoridad sanitaria en este Estado es el gobernador del Estado. Entonces, creo que hay que entender la diferencia entre modificar el calendario escolar y tomar una decisión de carácter sanitario. Tercero,
Sí vi lo del decreto del presidente, desconozco las razones. Nosotros mantenemos una comunicación estrecha con la Guardia Nacional y con el Ejército Mexicano. Pues en realidad el Ejército sigue participando en muchas tareas en materia de seguridad. En todo caso lo vería como una formalización de esa realidad, pero desconozco los motivos que hayan llevado al presidente a emitir ese decreto. Nosotros mantenemos una comunicación en los términos que fue aprobada la reforma para la creación de la Guardia Nacional. No tengo más información. En Jalisco lo que puedo decir es presentamos ya el corte de caja de seguridad del mes de abril. Nos fue bastante bien, vamos mucho mejor en materia de seguridad. Hoy en la mañana revisé el corte de la primera semana de mayo y les puedo adelantar que en todos los indicadores de seguridad seguimos con una baja constante en los delitos. El tema que se sigue manteniendo sin poder bajarlo, pues es, como ya lo saben, el de homicidios, y que tiene que ver fundamentalmente con las disputas que están viviendo los grupos de la delincuencia organizada. En fin, en general el tema de seguridad creo que ahí vamos caminando, y este tema pues es una decisión del presidente que, insisto, desconozco los motivos o la razón. Me enteré igual que ustedes hoy en la mañana del tema. No nos habían dicho nada, acabábamos de estar en la toma de protesta del nuevo mando de la Guardia Nacional y del nuevo mando de la 15ª zona militar, de la 15ª zona militar de Jalisco. Entonces, pues nosotros vamos a mantener nuestra comunicación. Hoy estuvieron tanto el Ejército, la Marina como la Guardia en la reunión virtual del Gabinete de Seguridad. Entonces, en Jalisco eso va con normalidad. Y sí, en efecto, me mandó su comunicación el doctor Carlos Lomelí. Le llamé para agradecerle inclusive el gesto. Siempre se valora el apoyo de todos, a los empresarios que nos han estado ayudando de distintas maneras, en el programa de Jalisco Sin Hambre, en el proyecto de equipamiento del Hospital Ángel del Año. A todos les llamo para agradecerles su disposición y pues no es una excepción este caso que comentas. Perdón, Juan Carlos, sobre lo de proceso de enseñanza. Sí, hemos tenido varias evidencias en el sentido de un reforzamiento de habilidades que los alumnos consideran muy valiosas, sobre todo los alumnos más grandes, los que están en secundaria y en preparatoria. También hemos sabido de los de universidad. Como anunciamos hace un momento, el día 22 se concluye el tercer periodo de evaluación. Ahí vamos a tener una gran riqueza de información para corroborar esto, que se están generando nuevas habilidades. Y otra cosa muy importante que le tengo que reconocer a mis compañeros docentes, a los investigadores. Recordemos que tenemos 3 centros de formación y de investigación docente que están haciendo en este momento, varios de ellos, líneas en donde están investigando el fenómeno y coinciden en reconocer de que la experiencia se le puede sacar mucho provecho, puede ser muy positiva. Hemos estado difundiendo algunos videos de testimonios que nos dan los niños, que nos hacen llegar los maestros. Hay una gran creatividad y yo diría, quien esté pensando que en el mundo las clases van a seguir igual después de estas emergencias sanitarias globales, a como veníamos trabajando, a como vamos a trabajar, pues sin duda estará en el error. El sistema educativo tiene que evolucionar. De hecho, yo les diría que lo que hemos construido en temas de contenidos, hemos acuñado un término que le llamamos aprendizajes sustantivos para la vida, que eso deriva de la misma estrategia de Recrea, y es identificar lo que realmente es importante para la formación de las personas. Hoy estamos discutiendo a nivel federal, esta emergencia sanitaria nos tomó en la discusión de los nuevos planes y programas de estudio federales. Recordemos que ya se dio la primera parte de la reforma educativa del actual gobierno federal con esquemas más administrativos y normativos laborales, pero estamos apenas discutiendo los contenidos que van a empezar a impactar los siguientes ciclos escolares. Ahí Jalisco siempre tiene una voz propositiva sobre cómo podemos centrarnos a este tipo de aprendizajes. En el tema sobre los robos, decir que efectivamente se tuvo un incremento, pero es un incremento similar al que se tiene en los periodos vacacionales porque las escuelas están solas. Sigue siendo mucho más efectivo el esquema que tenemos ahorita de reportar escuelas, de trabajar con la comunidad que está alrededor de la escuela, con las autoridades municipales de seguridad. Y algo que también hemos hecho en esta administración es hacer uso del seguro. Cada cierto número de semanas tenemos entregas que sustituyen muchos de los hurtos que se han dado, y aquí aprovecho para invitar a la población a cuidar una escuela, es decir, siempre un reporte a tiempo, siempre hay abogados de parte de la Secretaría que se pueden trasladar a cualquier autoridad para poder hacer la demanda respectiva, y nos ayudan mucho ustedes cuando hacen conciencia de que cuidar una escuela es cuidar el desarrollo de nuestros niños. El pedido, adelante.
relación a la pregunta que hacen particularmente al sector federalizado, compartirles lo siguiente. Antecedentes. En primer lugar, recordemos que en el año de 1992, a partir del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, los trabajadores antes federales pasamos a ser federalizados. Y en ellos, a partir del convenio que se suscribió para tal efecto, nuestro patrón sustituto en este caso es el gobernador del estado para los trabajadores federalizados. Pero inclusive en la pantalla podemos observar que ninguno de la cronología de las actividades que tiene programada la Secretaría de Educación se tiene considerado todavía lo que es el cierre del calendario escolar, porque tiene mucha razón quien hace la pregunta. Hay un calendario escolar que debe de respetarse. Estamos todavía trabajándolo aquí en la mesa, particularmente en Jalisco, dado que más bien la pandemia es la que va a marcar la pauta de cuándo se va a cerrar el ciclo escolar. Si bien es cierto que la educación es muy importante, consideramos que es más importante la salud de los mexicanos, y por lo tanto, aunque haya un decreto en relación al calendario escolar, todavía no está el acuerdo tomado a nivel local de cuándo sería la fecha. Reitero, porque más bien es la pandemia la que nos va a marcar la pauta en relación a la toma de decisiones. Sí, de hecho el calendario escolar no estamos pensando tocarlo ni modificarlo, simplemente es un asunto de la forma como la que se está agotando y abordando. Sí, adelante. Buenas tardes. Preguntarle sobre la reactivación del siguiente ciclo escolar. Si bien es cierto, acaban de informar que la fecha como tal no se va a mover, ¿cuáles son los posibles escenarios? Se habla de que en algunos países lo que se ha buscado es escalonar, que un día vayan los de primero y segundo grado, otros días vayan los de tercero y cuarto, otros vayan los de quinto, o se contempla la reactivación también del escenario de reactivar todo el ciclo o todo el flujo de alumnos de manera normal, simplemente aplicando medidas sanitarias, filtros, gel antibacterial, cubrebocas. ¿Cuáles son los escenarios y cuándo sería la reactivación del ciclo escolar, el siguiente, vamos? Bueno, Gerardo, un poco te contesto que todo sí a lo que dijiste, porque en realidad estamos haciendo todo como una medida de prevención para distintos escenarios. ¿Qué sería lo ideal? Poder arrancar el ciclo escolar con todos en las aulas. ¿Estaremos en condiciones, en función de cómo evolucione la pandemia, de hacerlo? No lo sabemos, pero vamos a prepararnos para escenarios distintos, para poder hacer incluso un esquema de regreso gradual que estaremos diseñando. Lo que acordamos en la mesa es no anticiparnos, dejar unas semanas para ver cómo va evolucionando desde el punto de vista sanitario la crisis en la que estamos, y vamos a ir construyendo distintas alternativas. Pero la realidad, el ciclo próximo inicia el 24 de agosto, es la fecha que tienen ahí en la pantalla, que es la fecha original de este calendario, y confiamos en que las cosas vayan bien para entonces. Nos vamos a preparar para un escenario difícil, para un escenario medio y para un escenario positivo para el Estado. De cualquier manera, la manera como vamos a estar trabajando en el sistema educativo, pues nunca volverá a ser la misma. Lo que decía el secretario es, vamos a tener que hacer ajustes de una gran profundidad en muchos frentes de trabajo, pero todavía no estamos en esa etapa. Hoy lo que estamos haciendo es ir administrando la toma de decisiones para tener más elementos que nos reduzcan el riesgo de cometer un error. Entonces, por lo pronto, lo que sabemos es que este es el calendario. ¿Cómo va a ser el regreso? Sería una pregunta que estaría todavía abierta para las próximas semanas. Correcto. Y en otro tema, gobernador, relacionado con el coronavirus, me gustaría preguntarle, aprovechando que tenemos el contacto con usted, ¿se confirma el deceso de un recluso del penal de Puente Grande? A ver, déjame... Aquí, Bárbara. Es del Ceferezo, es del centro penitenciario que es el federal. ¿Tendrán conocimiento de cuántos casos se haya dado ahí en este? No, tengo entendido que no depende de ustedes. Nosotros lo que tenemos es del sistema estatal, o sea, en la parte federal, pues como ustedes saben, nosotros no tenemos incidencia ahí adentro, pero en la parte del sistema estatal penitenciario no hay casos, salvo los que hay en el preventivo, y está controlado y va dando buenos resultados el modelo de monitoreo y de atención y aislamiento que hicimos en el preventivo. Del Ceferezo no tengo yo información. Agregaría, gobernador, en el tema del preventivo, los últimos días se ha seguido muestreando y ya no han resultado casos positivos, lo que nos indica que es... ¿Llevamos cuántos días ya sin casos positivos? Creo que alrededor de 5 días. Sí, ya llevamos como 5 días que el trabajo de muestreo ya no ha dado casos positivos. Los que dieron positivos están aislados, ya algunos están en proceso de recuperación, pero este caso que menciona sí es del penal federal.
Buenas tardes, Ileana Gutiérrez de Televisa. De ese mismo tema, gobernador, preguntarle si han tenido necesidad de hospitalizar algún reo con COVID-19 o todos nada más se han mantenido con aislamiento social. Y ¿qué medidas, además de realizar las pruebas, están tomando ahí en el reclusorio para evitar pues más contagio? Bueno, contestaré la parte final y ahorita les digo si hay algún caso, pero en general las medidas son de monitoreo permanente, de muestreo constante, como les decía, incluso ya la última semana ya no tuvimos casos positivos. Los que dieron positivos en su momento tuvieron un proceso de aislamiento, están separados del resto, están teniendo seguimiento médico, habilitamos 10 camas, ¿10 camas? 16 al final ya. Perdón, 16 camas en el hospital del preventivo, que están listas para atender cualquier caso. Lo que no sabría decirte si hay algún ahorita hospitalizado. Hubo al inicio, antes de que tuviéramos listas las 16 camas, algunos que fueron hospitalizados en el hospital civil, pero ya no ha habido más casos de hospitalización. Ya después de esos del civil, ya no ha habido más casos, pero están 16 camas habilitadas por si se necesita. ¿Y cuántos se hospitalizaron en el civil? 2, ¿no? Coordinadora. Según yo, 3 fueron los que ya habíamos informado, creo que son 3 casos. Ok. Pero ya, cuando menos sé que 2 de ellos ya estaban incluso bien, que habían salido ya adelante. Si quieren les checo bien el detalle del otro caso, pero en general ya ahorita no tenemos casos hospitalizados, aunque ya está habilitado en el hospital de ahí mismo las 16 camas por si se ofrece. Gracias. Buenas tardes, Francisco de Anda del periódico Mural. Al gobernador y al secretario de Educación preguntarles si tienen considerada alguna estrategia para hacer frente a la situación que se pudiera presentar con las madres de familia ante el eventual regreso a actividades y, por otro lado, la suspensión definitiva de clases presenciales. Sí, en realidad las medidas van a tener que ver más con la mesa económica, porque parte de los protocolos que estamos estableciendo en la mesa y que van a ser suscritos por todos los organismos empresariales, incluyen el tener consideraciones por parte de las empresas para los temas de maternidad y paternidad responsable. Es decir, vamos a tener que tener protocolos que permitan a la gente que tiene que cuidar a su hijo, pues tener flexibilidad incluso en el tema de horarios o de carga de trabajo. Eso es parte de los protocolos que estamos afinando en la mesa económica, no tanto desde el punto de vista educativo, porque ahí la decisión es no hay regreso a clases presenciales, se termina el ciclo desde casa, pero sí tenemos que ligar la reapertura gradual de la economía con la necesidad que se va a generar de dónde dejar a tu hijo. Entonces, eso lo estamos trabajando más bien en la mesa económica y será parte de las conclusiones que demos el día jueves, aunque adicionalmente te diría que se esté evaluando de manera puntual el tema de guarderías, que es, digamos, la parte más delicada, para ver si esa actividad es de las que podemos considerar en esta etapa como de las que permitamos que ya se den, que se puedan dar, con una serie, evidentemente, no tendría que repetirlo, pero lo haré, con una serie de medidas y de protocolos adecuados para que si se activan las guarderías, sea bajo la lógica de cuidar todas las medidas de salubridad y de higiene que se requerían. Gobernador, sobre el primer punto, ¿habría el compromiso moral de las empresas de apoyar o se establecería como un criterio obligatorio? Se establecería como un criterio y un acuerdo. Hay que recordar que los acuerdos que establezcamos en esta mesa son para cumplirlos todos. Entonces, la semana pasada fue una semana intensa, de mucho trabajo, de muchas propuestas. Yo confío en que el documento rector que vamos a acordar espero el día miércoles, está tentativamente para el día miércoles, incluya este punto de manera muy específica, porque vamos a tener que tomar medidas también, por ejemplo, el tema de los ingresos a trabajar de manera escalonada. Es uno de los temas importantes, por ejemplo, para no sobresaturar nuestro sistema de transporte. Entonces, estamos poniendo, de las propuestas que nos mandó la mesa económica, el fin de semana las trabajamos con la mesa de salud, y la mesa de salud va a regresar una serie de recomendaciones que yo espero que puedan quedar incluidas. Entre ellas están estas que comentas, y confío en que va a ser un acuerdo con respaldo general del sector privado. Por otra parte, gobernador, quisiera preguntarle sobre este tema que ya se ponía sobre la mesa del ofrecimiento que hace el doctor Carlos Lomelí de pruebas rápidas. ¿Podrían ser utilizadas estas pruebas que se han donado, considerando la postura que ha tomado al respecto el gobierno federal, en el sentido de que no tienen la autorización de Coprisjal y que no serían tan eficientes como se ha mencionado? Bueno, necesito ver primero, hablé agradecerle nada más al doctor Lomelí. Le voy a encargar a Bárbara Casillas, es que fue ahorita antes de la rueda de prensa, pero le voy a encargar, ahorita aprovecho para decirle
que primero sepamos qué pruebas son, si son pruebas acreditadas por las instancias internacionales, por supuesto que no son útiles. Lo que yo sigo sin entender es por qué el gobierno federal no permite la importación de esas pruebas. Ese es el debate. Hoy el punto más delicado que hay en la agenda de pendientes con el gobierno federal es el quitar las trabas para la importación de pruebas rápidas, ya ni siquiera para que las compre el gobierno, sino para que los privados puedan tener una manera de monitorear a sus propios trabajadores a través de estas pruebas rápidas. Los empresarios nos dicen, nosotros le entramos, pero ¿a quién se las compramos si no se permite la importación? Entonces, bueno, independientemente de cómo hayan ingresado esas pruebas acá, ese es otro tema, las que nos donaron, pero si son acreditadas o validadas por la FDA, nos caen muy bien. Pero no tengo el dato todavía de qué tipo de pruebas son. Le voy a pedir a Bárbara que hoy mismo se reúnan y con mucho gusto les damos la información. Por último, gobernador, ¿estaría usted en condiciones de poder adelantar qué industrias o comercios o establecimientos pudieran ser los primeros en reiniciar actividades? Sí estoy en condiciones, pero no lo voy a hacer. No seas mañoso, Paco. No, tenemos, les puedo adelantar que tenemos muy avanzados los calendarios de las distintas fases y les puedo adelantar que una de las decisiones importantes es que el plan tiene lo que hemos denominado una fase 0, que tiene que ver con la manera como las industrias o los comercios o servicios que se decidan que van a iniciar su reactivación en esta primera etapa o en esta fase 0, tienen que cumplir primero un proceso de adaptación a los nuevos protocolos. Entonces, la información va a estar muy completa. Yo les pediría que me aguantaran al jueves. No estamos tampoco descubriendo el hilo negro. Se ha hablado de la importancia de que por el mayor margen de control en su supervisión, en la supervisión, de su operación, se tiene que empezar por la industria, en general el sector el sector secundario, y el sector primario también, la agroindustria y el campo van a tener también algunos avances importantes. Y lo que más va a tardar es el tema del turismo, desafortunadamente. O sea, paradójicamente, uno de los sectores en los que vamos a tener más afectaciones económicas, pues es de los que más tiempo van a tardar en poder reactivarse. Entonces, estamos haciendo un planteamiento que ya recogió la opinión de todos los sectores del Estado y que va a tener ese detalle de qué industrias o qué comercios y servicios, cuándo y cómo pueden empezar a abrir. Pero eso les pido que nos aguanten para el jueves. Juan Carlos Huerta, de Noticelia, el financiero Bloomberg. El donativo que hace el doctor Lomelí es directamente al operativo Radar, a lo que tenemos entendido. Sin embargo, estas cifras del operativo Radar no son reconocidas por la Federación y las tienen solamente como una vigilancia comunitaria. Esto podría abrir la puerta de alguna manera para que se pase ya de la vigilancia comunitaria a ingresar estas cifras ya directamente en la estadística. Pues mire, Juan Carlos, no lo sé, pero tampoco es un tema que nos tenga preocupados a Jalisco. Lo que reconozcan allá en la mesa o no es un asunto para nosotros poco trascendente. Para nosotros lo importante es ubicar los casos, detectarlos a tiempo, poder aislarlos, tratarlos y evitar que contagien a más personas. Entonces, yo lo que diría es sobre este asunto en específico, la Nación, no tengo más información que decirles que me llegó una carta el día de hoy diciéndome que iban a donar pruebas rápidas certificadas o acreditadas por autoridades internacionales, que yo hablé a agradecer el gesto, como lo hago con cualquier empresario que nos apoya, pero creo que pues es evidente que esta acción se da en un momento en el que nosotros estamos pues verdaderamente preocupados porque el gobierno federal no deja importar pruebas rápidas a México. Hoy hay un impedimento para importar pruebas rápidas a México, independientemente del tipo de pruebas. Lo que nosotros decimos es, si son pruebas certificadas y acreditadas ante la FDA, para nosotros son útiles en general. La pregunta es ¿por qué no las dejan importar? Entonces, pues que nos regalen algunas pruebas está muy bien, en general. En todo caso, pues yo creo que ya ustedes pregúntenle al doctor los temas que aquí me han puesto sobre la mesa, porque no tengo más información todavía al respecto. Y el tema de radar nos ha funcionado muy bien, hemos incrementado nuestra capacidad de muestreo, nos ha dado luz sobre cosas que a lo mejor no teníamos tan claras, lo he explicado otras veces, por ejemplo, el brote que tuvimos en el preventivo, en el sistema penitenciario, no lo hubiéramos detectado si no hubiera sido por radar.
hemos tenido ya la capacidad de hacer muestreo en los 125 municipios de Jalisco, y eso es un elemento muy importante para la toma de decisiones. Hoy tenemos ya un panorama completo del Estado que nos permite ir definiendo acciones y políticas en materia de salud con más precisión. Entonces, en general, creo que Radar ha cumplido muy ampliamente su función. Con la Universidad de Guadalajara la coordinación cada día es mejor para la operación de este programa y se va a mantener como tal, independientemente si en México toman en cuenta o no las cifras. Buenas tardes, Diana Barajas de Canal 6. Si me pudieran precisar cuántas pruebas de PCR han adquirido hasta el momento y cuántas planean adquirir más adelante y cuándo sería. Y sobre el tema del transporte público, hoy por la mañana estábamos en la zona de Periférico Sur y Colón y vimos que muchos usuarios están ingresando al transporte público sin cubrebocas, en específico en la ruta 380. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo están vigilando que se cumplan estas medidas preventivas en las unidades de transporte público? Bueno, la primera parte de la pregunta te la contesta Bárbara. Sobre la segunda, pues nosotros no tenemos capacidad para vigilar cada unidad de transporte. Si la gente se sube sin cubrebocas, es responsabilidad de la gente. No le pregunten al gobierno, preguntémosle a la gente por qué no han entendido el mensaje. Nosotros hemos hecho lo que hemos podido, todo lo que está a nuestro alcance para generar conciencia y para supervisar que las cosas se hagan, pero pues insisto, irresponsables siempre hay. Y pues lo que hacemos nosotros es invitarlos a que se entienda que el gobierno no puede andar atrás de la gente para que se ponga el cubrebocas, que necesitamos que la gente nos ayude, y lo que estamos vigilando es que nuestros operadores lo hagan, que los camiones estén con los trabajos de sanitización permanentes que estamos haciendo, pero yo creo que cada quien tiene que asumir su responsabilidad, el gobierno lo que le toca al gobierno y la gente lo que le toca a cada ciudadano. Entonces, de todas maneras registro lo que me dices de la 380, lo voy a revisar, voy a pedir ahí que reforcemos de alguna manera el trabajo, pero sí, pues es un llamado a que la gente haga su parte, ¿no? Y sobre las pruebas, ¿tú tienes el dato? Sí, bueno, hemos adquirido con todos los insumos, se requieren 57 insumos, más el personal para procesarlas y las máquinas, alrededor de 8,100 pruebas. Ahorita te doy el dato exacto, me van a traer la presentación. Más algunos de los insumos, 12 insumos en particular, para 20,000 pruebas que estamos en proceso de completar esas 20,000, los insumos para esas 20,000 pruebas. Y la Universidad de Guadalajara, por su parte, ha adquirido 5,000. Es que luego cuando dicen pruebas uno se imagina que es un paquetito que con eso resuelves ya o que tienes la prueba. ¿Cuántos insumos tiene cada prueba? 57 insumos. 57 cosas que tienes que comprar. Hisopos, luego un líquido de transporte viral, primers, viales, sondas. Pero en números generales es eso. Aunque algunas estamos en el proceso de completar todo el equipo o todos los insumos que se requieren para su aplicación. Sí, te doy el dato exacto de las que ya tenemos completas, son 8,265. ¿Otra vez, don Víctor? Sí, otra vez. Pues hay que aprovechar. Ya llegaron al máximo de pruebas diarias que habían dicho que se iban a hacer las 500, y bueno, aprovechando el tema, pues valdría la pena asesorarse con Lomelí, ¿no? Para ver cómo importó esas pruebas, no solamente gobierno, sino empresarios o el que las quiera comprar, porque de alguna manera, pues está medio raro este asunto. De no, la idea, le voy a preguntar la idea, le voy a preguntar a ver qué. Y por el otro lado, ¿han bajado la guardia en el tema del dengue? ¿Se está disparando mucho este asunto? No, si gustan les paso las cifras del tema de dengue, pero no hay un problema de esa naturaleza, al contrario, pues ustedes han visto todo el trabajo que se ha hecho, no se ha aflojado el ritmo, hay cosas que pues no controlamos como de manera directa y variables que a veces escapan del control del gobierno, pero en general la estrategia del dengue va funcionando bien y les preparo si quieres una ficha para mañana de cómo vamos con ese tema. Y Bárbara, del otro tema. Sí, estamos haciendo en Radar en conjunto alrededor de entre 380 y 400 pruebas. Estamos esta semana incrementando a 430, ya casi llegamos a los 500. Como decía el gobernador, con el tema de los insumos, como no es solo un cartuchito, tampoco lo es tan fácil la preparación y las pruebas, ¿no? O sea, incluso para el rastreo de los casos que verdaderamente puedan ser
sospechosos, hay un trabajo previo, etcétera. Entonces, vamos avanzando bien en ese tema. Esta semana estaremos llegando alrededor de 430 pruebas por día. Sí, y yo espero que podamos llegar, más bien, la idea era llegar justo a este momento, que es el más fuerte, con la capacidad a tope. Entonces ya estamos prácticamente en la orilla, 430 al día. Nos vamos con las preguntas que llegaron vía WhatsApp. Aremi Reyes, de Cuadratín, pregunta si es posible que los alumnos reprueben el año, porque no han logrado aprender en línea del mismo modo como lo realizan en las aulas. Bueno, en ese sentido les diría que un padre de familia, incluso el alumno, puede estar muy tranquilo si las 2 evaluaciones previas las traía de manera satisfactoria. El hecho que solo tengamos un 25% de contenidos que se están cubriendo en línea creo que les puede dar esa certeza. Pero lo que hay que decir es que pueden estar tranquilos, no es ahorita lo relevante, es decir, un joven que está haciendo su esfuerzo va a ser reconocido en esta tercera evaluación y si por alguna causa no pudo tener contacto con su maestro, no por eso va a reprobar, porque tenemos este 66% ya evaluado y el 73% de avance. Rodrigo Rivas, del Informador, debido a la pandemia en países como Italia, autoridades definieron dar por aprobado general a los estudiantes. ¿Se puede aplicar ese esquema a nivel local? ¿Cómo serán las evaluaciones a distancia? ¿Se aprobará a los alumnos? Sí, bueno, es la misma respuesta que hacíamos, está en curso la tercera evaluación, hay distintos esquemas, cada escuela, cada profesor dictaminará cómo va a evaluar y él mismo publicará la calificación de la tercera evaluación. Pero no hay aprobación automática, eso no va a haber en Jalisco. Leticia Arana, corresponsal de Prensa Global, pregunta cómo se evaluará el desempeño de los docentes durante este proceso de pandemia. Bueno, recordemos que los profesores se evalúan a través de esquemas básicamente para su ingreso, promoción y que todos estos procesos siguen en pie. Tenemos por ejecutar el esquema de cambios, todo esto lo estamos haciendo en línea. Aquí es un buen ejemplo de la coordinación que hemos tenido con las 2 secciones sindicales. Estamos generando certeza en los procesos que se dan en línea y no se han interrumpido, siguen en marcha. Muy bien, así concluimos con esta pregunta la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Gracias a todos.